Bueno, Sí, compañera, porque, vamos a la sesión. ¿Cómo habéis estado reflexionando sobre vuestra miserable libertad durante la semana pasada? A ver, qué os ha dicho el cuerpo? o sea, yo no estaba leyendo recién, casualidad que tenía una horita y estaba leyendo, o sea, el párrafo para adelante, digamos, donde dejamos para adelante y yo no veo que él habla de libertad. Él es todo el tiempo es la existencia, toda la existencia. Obviamente implica el elegir un camino, ¿no? El Es la libertad. constituirse como persona, y todo eso implica tener libertad, pero él no está ahí todo el tiempo con viva la libertad, carajo. No, no, no. Él está. O sea, lo que plantea es que la persona se va haciendo, ¿sí? Se va haciendo a medida y que es responsable y que a medida que se relaciona, porque evidentemente no existe el buen salvaje para Sartre, ¿no? Muy bien. No, o sea, si vos no vivís en comunidad, no tampoco lo dice, pero si vos no interactuás, no te relacionás con los demás, tu existencia justamente no, no, es inexistencia. Así que yo no veo que esté todo el tiempo con el tema de la libertad. Ahora, eh, sí, me parece que hay responsabilidades. O sea, cuando vos tomás determinada decisión, ¿sí? Siendo vos un ser social, tiene consecuencias no solamente para vos, sino para los que te rodean, ¿sí? Muy bien. Ahí está, ahí me quedo. Muy bien, muy bien. No, no, muy bien, muy bien. Muy buen matiz el que has hecho. Muy buen matiz. Más Creo recordar un poco lo que, es que no me acordaba, eh, que yo creo que la discusión del otro día era sobre que realmente en el fondo no somos libres de decidir, que creo que decía Eva y Pepa, pero yo creo que lo que se refiere, para ver si lo he entendido, es que tenemos esa capacidad. Es una potencialidad que luego lo que nos rodea hace que sea casi que no se pueda expresar, pero es la capacidad teórica, ¿no? Lo muy, que yo he entendido que es. muy bien. Otro matiz muy interesante. Muy bien. ¿Veis cómo así al final nuestro amigo Jean-Paul se hace de querer? Al final se le entiende. Muy bien, Magdalena. Muy bien, Jorge. Más aportaciones. Mm. Yo creo que no puede haber responsabilidad si no hay libertad, Por ejemplo. Por ejemplo. porque si no estás libre o no eres libre de hacer alguna cosa, pues no tienes la responsabilidad de no hacerla, si no tienes la libertad de poder elegir. Por ejemplo, por ejemplo. Muy bien. Lo que pasa es que tú ahí estás invirtiendo el orden de las cuestiones. Tú Ah, estás diciendo, para que haya responsabilidad, necesito el presupuesto de la libertad, ¿no? Porque si no, ¿de qué voy a ser responsable si soy un mero ratón dentro de una rueda, ¿no? Es decir, ujú, o un engranaje dentro de una máquina. Vienes a decir, digamos, en tu argumento, ujú. la libertad es la condición sine qua non de que haya una responsabilidad, ¿vale? Creo, sí. Eh, claro, lo que yo creo que nos diría Sartre es la libertad es un hecho. No es, no Ah, es algo, no es algo que sea de la índole de las cosas que se pueden justificar. Es, punto. ¿Vale? Es decir, y es algo tan profundo, una intuición, una percepción tan profunda que ningún ser humano podría pensarse a sí mismo sin arrancar de esa primera percepción, ¿no? Es decir, la libertad ujú. es, es un hecho. Lo que ocurre que es un hecho bueno, pues que tenemos que tratar de entender, ¿no? Bien, ¿en qué consiste esa libertad? Lo decía, apuntaba muy bien Magda antes. Es es no una condición, digamos, es constitutivo al ser humano. Es lo que está
en nuestras elecciones, en la base de nuestras elecciones. Y en la medida en la que está en la base de nuestras elecciones, bueno, pues es lo que nosotros ponemos en marcha. Pero la ponemos en marcha en un contexto, nos dirá Sartre, en una situación. Y evidentemente, la situación en la que tú actúas puede ser de lo más variopinta, ¿vale? Pero cualquiera sea esa situación, esa potencialidad, como decía, creo que usaba la palabra esa Magdalena, esa potencialidad, digamos, es constitutiva de ese ser que decimos que somos los seres humanos. Dice Sartre, hay al menos un ser, en el mundo, a lo mejor hay más, ¿eh? Sí, pero como mínimo hay uno que se piensa, digamos que se piensa a sí mismo, ¿no? Bien, pues ese ser que se piensa a sí mismo y que en ese pensarse a sí mismo va tomando decisiones y va construyéndose en su ser a lo largo de su existencia, ese ser es el ser humano, ¿vale? Uno al menos, uno. Seguramente hay muchos más, ¿vale? Es decir, pero bueno, al menos hay uno que tiene esa capacidad. Entonces, digamos que la responsabilidad es la consecuencia de esa, como decíamos antes, entre comillas, potencialidad que llamamos libertad. ¿Ve? Así, en un plano muy básico y muy abstracto, ¿no? Más cositas. A ver, vamos construyendo esto. Adelante. Si la libertad tendría que ver con la voluntad. Buena pregunta, buena pregunta. Lo vamos a ver luego en uno de los párrafos que nos dice, que comenta Sartre. Dice, todos creemos que hacemos lo que queremos, ¿no? Dice, dice Sartre más adelante, ¿no? Y no nos damos cuenta de que nuestro querer no es más que la manifestación consciente de algo que se ha hecho mucho antes sin que nos diéramos cuenta y que tiene que ver con la voluntad. ¿Eh? Al final, yo querría, como decía nuestro amigo Feijóo, yo hubiera sido presidente de gobierno. No. Sí, bueno, pues claro, no, si por querer yo habría querido ser astronauta, ¿no? Pero para que yo sea astronauta o presidente de gobierno, además de querer, yo tengo que estar en una situación que lo permita y tengo que poner, y mi voluntad tiene que poner en marcha una acción que me lleve a ese objetivo, ¿vale? Porque si no, esto de querer se queda pues un poquito difuminado, ¿no? Es decir, todos queremos muchas cosas, ¿no? Muy bien, más cositas. ¿Qué otros pensamientos os ha traído esto? Yo, pensando un poco en la sesión pasada y en las cuestiones que salieron, ¿no? Sobre cuán libres somos o cuánto de libres somos. Yo siempre sí que pienso, un poco también estos días que estamos hablando de esto, en que la libertad es algo que está siempre condicionada o amenazada por otras cosas, ¿no? Y hay un condicionante claro, que lo vemos muy claro en Marx, que es las condiciones materiales, ¿no? Que hacen que la libertad la puedas expresar más o menos en función de esas posibilidades materiales que tiene, pero hay muchos más condicionantes. Hay condicionantes psicológicos, sociológicos, educativos, ideológicos, ¿no? Entonces, más allá de los límites materiales que hacen que tú puedas ejercer o desplegar más o menos esa característica, ¿no? Yo creo que claramente humana. Luego hay muchos condicionantes y algunos hasta los desconocemos, ¿no? Más diría que desconocemos nuestras características. Fíjate qué interesante. Por ejemplo, uno de los condicionantes seguramente más tremendos que tenemos son los inconscientes.
Claro, de esos, esos son los que yo siempre pienso, claro, por Claro, claro, definición claro. profesional, sí. Qué es lo que nos vendría a decir Sartre? Y de verdad que no hay palabras para elogiar, para encomiar el ser y la nada, ¿eh? No, no, de verdad, ¿eh? Es decir, cuando tengáis un ratito, unas vacaciones, un tiempito, ojeadlo por cualquier sitio, eh, vais a encontraros con algo, una obra verdaderamente única en la historia de la humanidad, ¿vale? Si no, no hay palabras para ponerla en su justa medida. En cualquier momento, cuando queráis, por cualquier página, lo abrís por donde os dé la gana, ¿vale? ¿Vale? ¿Eh? Sí, vais, vais, vais a quedar realmente asombrados. ¿Qué nos vendría a decir Sartre? Que el ser humano no es, antes de haber elegido nada, antes de haber elegido nada, nada, el ser humano llega arrojado al mundo. Arrojado. ¿Vale? Y además arrojado de mala manera. ¿Eh? Hay cuatro que nacen entre paños de seda, ¿vale? Y el resto se tiene que arrastrar en una ciénaga durante décadas hasta poder levantar cabeza. ¿Vale? Cuando puede. Eh, y en ese estar arrojado al mundo, no solamente está arrojado en un contexto histórico, geográfico, político, económico, de clase social, sino que está arrojado en un marco cultural, en una lengua que le preexiste, en un vocabulario que le preexiste, que cuando él nace ya ese lenguaje ya está, un lenguaje sexista, clasista, xenófobo, ¿no? Es decir, en el que él empieza a caminar y a balbucear, este ser humano, eh, y empieza a tomar decisiones, pero en un marco en el que todas estas cosas que hemos comentado antes están previas. Son la situación en la que el sujeto empieza a balbucear. Cuando el ser humano empieza a balbucear en un mundo cargado de prejuicios, de expectativas, de presión sobre lo que se espera de este ser humano, lo que su posición en el mundo como hombre, como mujer, como clase, como color de piel, ¿no? Y dentro de todo ese conjunto de condiciones, el bebé, la bebé dice, bueno, pues yo lloro para pedir teta o para pedir agua o quiero jugar o quiero, ¿no? Es decir, todas sus pequeñas decisiones las va tomando en ese tremendo marco previo que construye de alguna manera inclusive la propia imagen con la que el sujeto arranca con respecto a sí mismo, ¿no? Es decir, cuando él se mira, cuando él se piensa, el sujeto no se piensa mirándose un espejo, se piensa en el espejo del otro, de los otros que tiene a su alrededor. Son los otros, su familia, su madre, sus padres, sus amiguitos, sus compañeros de clase, sus hermanos, son los otros los que le van diciendo todos los días lo que él es. Y él no es eso. Él no es eso. Él es un pequeño sujeto en construcción. Pero la imagen que le devuelven los otros está cargada de prejuicios y de expectativas y lo van troquelando a esta personita, a esta pequeña personita. Habla de Cuando, modelar. claro, lo van modelando. Uno se va modelando y te van modelando las dos cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando esta personita empieza a tener capacidad, digamos, para cuestionarse eh, esa imagen que está recibiendo de fuera, pongamos un caso excepcionalmente favorable, ¿no? A los 4 o 5 años, ¿no?
cuando el niñito o la niñita empiezan a tener capacidad para empezar a pensar que ellos son algo diferente a lo que los otros le dicen que es, ese niño, esa niña, ya tiene su inconsciente absolutamente cargado, lleno de toda esa construcción que los otros fueron haciendo alrededor suyo durante los años previos. De donde estas pequeñas elecciones, estos pequeños ejercicios de libertad, como decía antes Magda, ¿no? Esta potencialidad de elegir, bueno, claro, es un elegir en un juego con las cartas marcadas, con las cartas marcadas desde que nació la pobre criatura. Y sin embargo, nos dice Sartre, sigue siendo libre. Sigue tomando decisiones pese a ella misma. Porque inclusive cuando esta personita decide amoldarse a la imagen que le han dado los otros, esa decisión también es suya. De donde nos va a decir Sartre una frase muy parecida a la que comentó Copete la semana pasada, ¿no? la semana anterior. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Ajá. Ahí, Jorge, estuviste glorioso con aquello, ¿vale? Sí. Somos lo que hacemos con lo que previamente todos los demás y nuestro contexto, nuestra situación, ya hizo de nosotros. Y sin embargo, con todo eso, seguimos eligiendo. Y en la medida en la que seguimos eligiendo, proyectamos hacia el futuro posibilidades que pueden salirse o no de ese marco que nos rodea. Y en la medida en la que elijamos salirnos o no, de cualquiera de las dos maneras, somos responsables. En el sentido de que eso que va a ocurrir más adelante, ese ser que vamos a ser proyectados hacia el futuro, de alguna manera, en mayor o menor medida, siempre es consecuencia, en una parte, de todas las decisiones que fuimos tomando, a veces consciente y muchas veces inconscientemente, a lo largo de nuestra vida, desde que nacimos hasta que nos morimos. Más cositas, compañeras. A ver, ¿qué otros pensamientos os ha traído esta semana de libertad que habéis disfrutado? Pues Jorge, no creo que exista la libertad absoluta. Por supuesto, sí, lo acabamos de aclarar. Las personitas, desde que nacen, eligen dentro del contexto y de las limitaciones que le rodean. Muchas limitaciones son materiales y muchas son inconscientes. Y también perdón, yo siempre lo digo, igual soy un poco pesada, pero también para bien no existe la libertad absoluta. Porque la libertad absoluta no considera al otro. Claro. Ni reconoce al otro. Entonces, al final, la libertad necesariamente tiene que estar condicionada también por la libertad de los otros, ¿no? Esto que nos enseñaban cuando éramos adolescentes, tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y, claro. que, ¿no? De alguna forma es verdad, quiero decir, claro. si mi libertad de manera absoluta, tendría la posibilidad para hacerlo de arrasar con todo y con... ¿no? Nuestra personita, a medida que va creciendo, se va dando cuenta de que los otros también toman decisiones. Y que las decisiones de los otros también le afectan a ella, ¿no? Sí. Y que por tanto las decisiones que ella toma tienen valor universal. Las decisiones que tú tomas no son una mera decisión subjetiva que solo te afecta a ti. Cuando tú tomas decisiones y las tomas quieras o no, esa decisión te hace responsable no solamente de tu destino,
es que afecta al destino de los demás. Afecta al destino de todos los demás, de todas las demás personas que tienes alrededor tuyo, ¿no? Muy bien, Pepa ha traído también el tema. Más cositas. Bien, pues os invito a que retomemos la lectura otra vez, pero vamos a retomarla desde, como solamente leímos 2 páginas, ¿vale? Vamos a retomar otra vez desde el inicio el texto y vamos a, estas primeras 2 páginas iremos más rapidito, y vamos a continuar con la lectura. Yo creo que entre hoy y el miércoles que viene podremos leer de forma completa el texto, leerlo y discutirlo. No sé si yo estaré a la altura de la profundidad abrumadora que tiene este texto, pero bueno, yo me conformaría con que entre hoy y el miércoles que viene pudiéramos asomarnos a algunos de los conceptos más importantes y sobre todo me gustaría que os fuerais de vacaciones de Navidad sintiendo que, que os lleváis un regalo inmenso, que os lleváis en el corazón algo que merece la pena trabajar y pensar, no durante las vacaciones, por el resto de Siempre. vuestra vida, ¿vale? Sí, cuando uno toca a Sartre, estos son palabras mayores. Si conseguimos eso entre hoy y el miércoles que viene, el seminario en esta fase creo que cumple ampliamente su objetivo. Lo demás, pues bueno, ya dependerá de mi capacidad para iluminar, digamos, algunas cuestiones. Eso ya lo iremos viendo a lo largo del día de hoy y del que viene. Comparto pantalla. Volvemos aquí a la primera página. Creo que merece la pena que hagamos una lectura rápida del texto y ya está. Nani, por favor, el existencialismo es un humanismo. Quisiera defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han formulado. En primer lugar, se le ha reprochado el invitar a las gentes a permanecer en un quietismo de desesperación, porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible y desembocar finalmente en una filosofía contemplativa, lo que además, dado que la contemplación es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa. Estos son sobre todo los reproches de los comunistas. Las críticas de los marxistas. Se nos han reprochado, por otra parte, que subrayamos la ignominia humana, que mostramos en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo vicioso, y que desatendemos cierto número de belleza risueña. El lado luminoso de la naturaleza humana. Por ejemplo, según Mademoiselle Mercier, crítica católica, que hemos olvidado la sonrisa del niño. Los unos y los otros nos reprochan que hemos faltado a la solidaridad humana, que consideramos que el hombre está aislado, en gran parte además porque partimos, dicen los comunistas, de la subjetividad pura, por lo tanto del yo pienso cartesiano y por lo tanto del momento en que el hombre se capta en su soledad, lo que nos haría incapaces en consecuencia de volver a la solidaridad con los hombres que están fuera del yo y que no pueden captar en el cogito. ¿Qué es cogito? Cogito ergo sum. El pienso. Cuando dice cogito ergo sum, dice descarta, no pienso, luego, por lo tanto, existo. Existo. ¿No? El cogito es el pensamiento, ¿no? Continúa. La crítica de los católicos. Y del lado cristiano se nos reprocha que negamos la realidad y la seriedad de las empresas humanas, puesto que si suprimimos los mandamientos de Dios
y los valores inscritos en la eternidad, no queda más que la estricta gratuidad, pudiendo cada uno hacer lo que quiere y siendo incapaz, desde su punto de vista, de condenar los puntos de vista de los actos de los demás. A estos diferentes reprochos trato de responder hoy. Por eso he titulado esta pequeña exposición: El existencialismo es un humanismo. Muchos podrán extrañarse de que se hable aquí de humanismo. Trataremos de ver en qué sentido lo entendemos. En todo caso, lo que podemos decir desde el principio es que entendemos por existencialismo una doctrina, perdón, que me he perdido, que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implica un medio y una subjetividad humana. Pesimismo y existencialismo. El reproche esencial que nos hacen, como se sabe, es que ponemos el acento en el lado malo de la vida humana. Una señora de la que me acaban de hablar, cuando por nerviosismo deja escapar una palabra vulgar, dice excusándose: creo que me estoy poniendo existencialista. Gracias, Nani. Pepa, sigue tú, por favor. En consecuencia, Pepa. Pepa tú, Pepa Martínez. Naturalismo y existencialismo. En consecuencia, se asimila fealdad a existencialismo. Por eso se declara que somos naturalistas. Y si lo somos, resulta extraño que asustemos, que escandalicemos mucho más de lo que el naturalismo propiamente dicho asusta e indigna hoy día. Hay quien se traga perfectamente una novela de Zola, como La Tierra, y no puede leer sin asco una novela existencialista. Hay quien utiliza la sabiduría de los pueblos, que es bien triste, y nos encuentra más tristes todavía. No obstante, ¿hay algo más desengañado que decir la caridad bien entendida empieza por casa? ¿O bien al villano con la vara? Conocemos los lugares comunes que se pueden utilizar en este punto y que muestran siempre la misma cosa. No hay que luchar contra los poderes establecidos, no hay que luchar contra la fuerza, no hay que pretender salir de la propia condición. Toda acción que no se inserta en una tradición es romanticismo. Toda tentativa que no se apoya en una experiencia probada está condenada al fracaso. Y la experiencia muestra que los hombres van siempre hacia lo bajo, que se necesitan cuerpos sólidos para mantenerlos. Si no, tenemos la anarquía. Sin embargo, son las gentes que repiten estos tristes proverbios, las gentes que dicen qué humano cada vez que se les muestra un acto más o menos repugnante, las gentes que se alimentan de canciones realistas, son esas las gentes que reprochan al existencialismo ser demasiado sombrío. Y a tal punto que me pregunto si el cargo que le hacen es no de pesimismo, sino más bien de optimismo. En el fondo, lo que asusta en la doctrina que voy a tratar de exponer no es el hecho de que deja una posibilidad de elección al hombre. Para saberlo, es necesario que volvamos a examinar la cuestión en un plano estrictamente filosófico. ¿A qué se llama existencialismo? Qué bueno esto que está diciendo ahora. ¿Sigo? Sí, lo que asusta, dice, lo que asusta, Sí. dice, a ver si va a resultar que lo que asusta de todo esto es precisamente que ponemos de manifiesto la capacidad de elección del ser humano, ¿no? Y va a ser eso. Es que el tema de la libertad, por lo que hablábamos antes, que no se me ocurrió entonces, pero eso también está de alguna manera sobrevalorado. Todos tenemos la experiencia de que hay momentos que habríamos preferido no elegir. Así es. ¿No? Es que elegir también supone como, para mí sí está muy asociado al término de la responsabilidad, elegir también supone asumir una responsabilidad en muchas ocasiones muy importante y que da mucho vértigo, ¿no? Y decidir no elegir también. Claro, claro, claro. ¿Vale? Adelante, Pepa, continúa. La moda existencialista. La mayoría de los que utilizan esta palabra se sentirían muy incómodos para justificarla, porque hoy día que se ha vuelto una moda, no hay dificultad en declarar que un músico o que un pintor es existencialista. Un articulista de Clartés firma el existencialista. Y en el fondo la palabra ha tomado hoy tal amplitud y tal extensión que ya no significa absolutamente nada.
Parece que a falta de una doctrina de vanguardia análoga al superrealismo, la gente ávida de escándalo y de movimiento se dirige a esta filosofía, que por otra parte no les puede aportar nada en este dominio. En realidad es la doctrina menos escandalosa, la más austera. Está destinada estrictamente a los técnicos y filósofos. Sin embargo, se puede definir fácilmente. Lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica, y por otra parte los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que tienen en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. ¿Qué significa esto a punto fijo? Dice, lo que une a todo el pensamiento existencialista, sea tanto cristiano como ateo, es esta consideración de partida. La existencia precede a la esencia. Los seres humanos aparecemos en el mundo, o el ser humano es ese ser que desde el momento en el que aparece en el mundo, es decir, desde el momento en el que existe, comienza a construir su proyecto, comienza a construir lo que finalmente va a ser. ¿Vale? Continúa, Pepa. Consideremos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un cortapapel. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto. Se ha referido al concepto de cortapapel e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto y que en el fondo es una receta. Así, el cortapapel es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que por otra parte tiene una utilidad definida, y no se puede suponer un hombre que produjera un cortapapel sin saber para qué va a servir ese objeto. Diríamos entonces que en el caso del cortapapel, la esencia, es decir, el conjunto de recetas y de cualidades que permitan producirlo y definirlo, precede a la existencia. Y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual cortapapel, de tal o cual libro. Tenemos aquí pues una visión técnica del mundo en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Al concebir un Dios creador, este Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior, y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, trátese de una doctrina como la de Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o por lo menos lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Así, el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de cortapapel en el espíritu del industrial. Y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción, exactamente como el artesano fabrica un cortapapel siguiendo una definición y una técnica. Así, el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Muy bien. Magdalena, continúa tú, por favor. La naturaleza humana en los filósofos del siglo XVIII. Esta idea la encontramos un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire y aún en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal, el hombre. En Kant resulta esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza como el burgués están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, aquí también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos en la naturaleza. Detente un momentito, Magda. Vamos a analizar este párrafo. Dice, esta idea la encontramos un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire, en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que no es otra cosa que el concepto de lo humano,
se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo, un ejemplar particular de un concepto universal, el ser humano. ¿Vale? Fijaos qué importante es esto, porque si aceptáramos esta manera de entender el problema, si aceptáramos que el ser humano es un concepto que tiene cierta realidad, ¿no? Cierta realidad, al saber lo que es el ser humano, sabemos lo que tiene que ser cada ser humano en particular. Si nosotros aceptamos que la esencia de las cosas, o que existe una esencia en las cosas, de la cual son ejemplares los distintos personajes que andan por el mundo, entonces podemos juzgar cómo y en qué medida cada uno de esos personajes se aproxima a esa idea de esencia. ¿Verdad? Sabremos lo que es un buen perro porque tenemos la idea de perro, y todo lo que no cumpla con nuestra idea de perro, con nuestro concepto de perro, pues son perros de segunda categoría. Y lo mismo pasa con los seres humanos. Si sabemos cómo es un ser humano, porque tenemos el concepto de ser humano, todas las personitas que hay por el mundo que no cumplan con los requisitos que el concepto ha asignado, digamos, a cada uno de estos ejemplares, pues van a ser ejemplares devaluados, ejemplares de segundo orden, de donde veis que aceptar que exista algo así como una esencia en las cosas del mundo, que exista algo así como conceptos con validez universal que permiten clasificar la realidad y además determinar en qué medida cada ejemplar se aproxima a ese modelo, es una manera de ver el mundo que tiene consecuencias. Y muchas más, si además resulta que quien ha decidido cuál es el modelo de ser humano es un burgués metropolitano del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿verdad? Nuestro pequeño burgués saca su reloj del bolsillo, mira la hora y dice, oh, un ser humano tiene que ser un hombre de bien, es una persona ordenada, una persona metódica, una persona que cumple las leyes, que paga sus impuestos, que respeta los contratos, que respeta la propiedad. Hombre, estamos describiendo un tipo de ser humano muy concreto. Sin embargo, si aceptamos que esa descripción es la descripción de una esencia, automáticamente la vamos a hacer extensiva al resto del género humano y, lógicamente, pretenderemos que el resto de los seres humanos, incluyendo nuestra descendencia, se aproxime, tienda a cumplir con esas expectativas que había puesto el concepto previamente. Pues bien, esta discusión es muy vieja, esto viene desde Sócrates, ¿eh? La discusión conceptualismo, nominalismo, viene desde Sócrates, es más vieja que la tos, y se reduce a lo siguiente. Existen los conceptos, existen las ideas. Ahí tenéis el mundo platónico. Existen las ideas o los conceptos más allá de los ejemplares concretos que caminan por el mundo, o los conceptos son una construcción subjetiva y colectiva al mismo tiempo de las comunidades que van construyendo su manera de entender y de clasificar las cosas a lo largo de su historia. Esta es la gran cuestión. Pues bien, aquí el existencialismo se toma posición y nos dice, mire usted, no existe nada parecido a un concepto fuera de la mente humana. Los conceptos
son la manera en la que los seres humanos clasificamos la realidad. Clasificamos y ordenamos la realidad en función de nuestra experiencia del mundo y de las circunstancias, el entorno en el que nos movemos. Conceptualizamos la realidad, la clasificamos y ordenamos nuestro comportamiento en función de esa clasificación. Pero es una construcción absolutamente subjetiva, que tiene valor objetivo porque compartimos por el lenguaje esos conceptos con el resto de los seres humanos que nos rodean. Por eso dice unas líneas más arriba que el punto de partida es la subjetividad. El punto de partida siempre es la subjetividad. Lo que no quiere decir que hablemos de una subjetividad autista y separada de los demás, porque Y de cada uno la suya, sí. esa subjetividad se construye en el espejo de los demás y a través del lenguaje que compartimos con los demás. Y ahí, en ese compartir el lenguaje con los demás y nuestra acción con los demás, es donde se construye el mundo de lo objetivo, ¿no? El mundo del objetivo. Pues bien, lo que nosotros llamamos conceptos no son otra cosa que una construcción mental tan situada como todas las construcciones humanas. Situada histórica, geográfica, políticamente, ideológicamente, y que lógicamente va modificándose a medida que las relaciones humanas van modificándose, ¿vale? Continúa, Magda, por favor. El existencialismo ateo. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Fíjate qué hermosa frase, ¿no? Es decir, ¿qué significa que la existencia preceda a la esencia? Pues que el hombre empieza por existir, se encuentra, se descubre a sí mismo en el mundo, surge en el mundo y después de todo eso, con lo que puede y como puede, se define. ¿Vale? Continúa, Magda. La concepción existencialista del hombre. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Detente un momentito. El hombre, tal como lo define el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Nada. Es arrojado al mundo, no es nada. Y en el momento en el que aparece en el mundo, dice, solo será después, y será tal como él se haya hecho, decíamos antes, como él haya hecho de sí con lo que los otros hicieron con él. ¿Vale? ¿Sí? Pero será como él se haya hecho. Adelante, Magda. El hombre es el... Perdona, Jorge, Sí. entonces Sí. aquí sería al contrario, en lugar de pienso, luego existo, primero existo para luego pensar, ¿no? Bueno, esto lo comentamos la semana pasada, ¿vale? Lamentablemente el lenguaje tiene muchas trampas. Ah, Y cuando Descartes, y decíamos la semana pasada que cuando Descartes dice pienso, luego existo, no está diciendo una cosa radicalmente diferente de esto. Porque ese luego no es un luego temporal, sino un luego lógico. Pienso, por lo tanto, existo. ¿Vale? ¿Cuál es la intuición que encuentra Descartes cuando él en su método va eliminando todas las cosas de las que pueda dudar? ¿No? Pues bueno, de lo único que no puede dudar es de que está pensando. Y entonces dice él, si pienso, si pienso entonces es porque existo. Y a partir de ahí comienza él a construir otra vez toda su argumentación, ¿vale? Es decir, pero digamos que ese luego es un luego lógico, no un luego temporal, ¿vale? No es radicalmente diferente lo que está diciendo
Sartre a lo que decía Descartes. La diferencia está en que Descartes está poniendo la lupa o está fijando el foco en el acto del pensar, ¿no? En ese cogito, mientras que el existencialismo va a decir, no, no, perdona, aquí la lupa hay que ponerla en el zoom, hay que ponerla en el existir, que es lo que está antes, y a partir de ahí empezar el trabajo de construcción. Continúa, Vale, Magdalena. El hombre es lo que él se hace. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre. Pero, ¿qué queremos decir con esto, sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa? Pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo, que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. Detente un momentito. Nos dice, el hombre es el único que no solo es tal como él se piensa, como él se concibe, sino tal como él se quiere. Y como se concibe después de su existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia, el hombre, el ser humano, perdonad el lenguaje sexista, ¿no? El ser humano no es otra cosa que lo que él se hace. Y yo aquí os pongo la notita de lo que habíamos hablado la semana pasada. Lo que se hace con lo que se encuentra y con lo que hicieron y hacen de él. ¿Vale? Sí, el ser humano no está en el vacío. ¿Eh? No es una molécula que flota ahí en mitad de la nada. El ser humano está en un entorno que tiene fuertes condicionamientos o que imprime fuertes condicionamientos contra él. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo y es también lo que se llama la subjetividad que se nos echa en cara bajo ese nombre. Pero, ¿qué queremos decir con esto sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa? Una piedra o la mesa es piedra o mesa siempre. Desde que nace piedra o nace mesa y sigue siendo mesa toda la vida o sigue siendo esa piedra toda la vida. Y si la piedra cambia o si la mesa cambia, no cambia. No por Porque la voluntad. mesa ha tenido la capacidad de elegir cómo transformarse en una silla. Si la mesa cambia, es porque de forma pasiva recibe la acción de otro ser que tiene la capacidad, esa potencia de libertad para iniciar acciones y transformar el mundo. Que decimos que de momento conocemos uno, ¿vale? De estos seres, que los habrá muchos más. De momento conocemos al menos uno. Entonces nos dice, ¿qué queremos decir con esto sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la mesa o la piedra? Pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia ese porvenir. El ser humano que apareció arrojado en el mundo con todos esos constreñimientos que le rodean de clase, de género, culturales, históricos, geográficos, por supuesto, la ley de la gravedad, todo eso le afecta al ser humano, pero él va tomando decisiones. ¿Y en función de qué toma las decisiones? En función de un proyecto, en función de un porvenir del que él es más o menos consciente, pero que no deja de ser una construcción mental, porque la realidad es que cuando ese porvenir llegue, no se va a parecer en nada a lo que él tenía en la cabeza cuando empezó su camino, ¿vale? No importa. Él coloca eso como una estrella
delante suyo, dice, ah, pues tengo frío, quiero calentarme, me voy a calentar el café y me voy a calentar el cafelito con leche para calentarme las manos y pasar un buen ratito de gustirrín. Las elecciones no tienen que ser todas de trascendencia, no todos son Napoleón, ¿vale? Digamos, en tus elecciones también está el cafetín para calentarte las manos. Pues bien, siempre vamos en busca de ese porvenir que decíamos queremos y para el que ponemos en marcha una voluntad. A veces consciente y muchas veces de forma inconsciente. Se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia ese porvenir. Continúa. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podedumbre o una coliflor. Nada existe previamente a ese proyecto. Nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser. No lo que querrá ser, pues lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Detente un momentito. Dice, el hombre es ante todo un proyecto, y os lo pongo aquí separado con un guión. Proyecto, lanzar, yecto, arrojar hacia adelante. El hombre es algo que arrojamos hacia adelante, ¿no? El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, dice, en lugar de ser un musgo o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible, referencia a Platón. Nada hay en el mundo de las ideas. No existe una esencia universal que decida lo que es el ser humano, ni siquiera lo que es la coliflor. ¿Vale? No existe ese mundo de las esencias. Nada hay en el cielo inteligible. Y el hombre, el ser humano, será ante todo lo que habrá proyectado ser, lo que habrá lanzado hacia el futuro a partir de sus pequeñas y aparentemente intrascendentes elecciones individuales, diarias, cotidianas, pequeñísimas, insignificantes. ¿Vale? El hombre será lo que habrá proyectado ser, no lo que querrá ser. Esto tiene un peso psicoanalítico, vamos, como una catedral, ¿no? Dice, el hombre no es lo que querrá ser, no, es lo que ha proyectado, lo que ha lanzado hacia adelante a partir de todas esas pequeñísimas, infinitesimales elecciones, unas poquitas conscientes y muchas inconscientes. Pues lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el ser humano hizo de sí mismo. Los seres humanos vamos por el mundo, nos vamos construyendo y vamos queriendo, vamos deseando, pero vamos queriendo y vamos deseando lo que somos capaces de pensar a partir de lo que tenemos alrededor nuestro. Pero cuando nosotros llegamos a esta situación en la que queremos, llegamos a esta situación fruto de una cadena previa de decisiones. Por tanto, nuestro querer siempre está tremendamente acotado. Nuestro querer, es más, nuestro proyecto padece de una dramática finitud, porque cada vez que nosotros tomamos una decisión, cerramos de un portazo montones de alternativas, montones de posibilidades. Y luego nos encontramos en el camino y decimos, ¡ay, yo habría querido ser presidente de gobierno! Pues no. Llegaste tarde a esa... digamos, esto que tú querías
Tienes que haberlo, digamos, esto dependía de una serie de decisiones previas a se siente. Pues ya no. A medida que nuestra vida va avanzando y vamos avanzando en nuestro proyecto, a medida que nos vamos proyectando hacia el futuro, vamos perfilando las posibilidades de nuestro presente y del destino que tenemos por delante. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, que es lo que se llama voluntad. Dice, por eso, dice, si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el ser humano es responsable de lo que es. Responsable en el sentido de que es el fruto de todas esas pequeñas decisiones que fue tomando en las circunstancias en las que estaba. Continúa, Magdalena. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo y por otra, imposibilidad para el hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. detente un momentito. Dice, el primer paso del existencialismo es poner a todo ser humano en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no es solamente responsable, decíamos al principio de la sesión, de su pequeña y miserable vida. No, no solamente es eso. Él es responsable de todos los seres humanos que les rodean y a los que afecta con su comportamiento. Por eso cuando nosotros decimos que el existencialismo en alguna medida pone de manifiesto la subjetividad, no decimos que el ser humano es un ser autista recluido en sí mismo y completamente ajeno a lo que tiene a su alrededor. No, lo que quiere decir es algo mucho más dramático. Y es que los seres humanos no pueden sobrepasar su subjetividad. Los seres humanos entran en contacto con el mundo siempre a partir de su subjetividad. E inclusive la objetividad que construyen a través del lenguaje y de la acción colectiva junto con los otros seres humanos que los rodean, inclusive esa relación que tiene con los demás seres humanos, que, insisto, construye la objetividad social, hasta eso está siempre condicionado por esa carga originaria de subjetividad. Decía Pepa una vez, contaba una frase de Lacan, ¿cómo era, Pepa? Que había cinco maneras de malentenderse con el prójimo, ¿no? No, que entre lo que uno quiere decir, lo que dice, lo que el otro escucha y lo que entienden, hay 4 posibilidades de malentendido, ¿no? Cuatro o cinco No lo, maneras. seguro que Lacan no lo decía así, pero sí, el malentendido está servido porque entre lo que dices, quieres decir, el otro quiere escuchar y entiende, hay muchas posibilidades de malentenderse. Sí. No habiendo esencia, no existiendo las esencias y no habiendo más mundo que el que construyen los sujetos a su alrededor con su acción, todo el mundo que construimos, inclusive el mundo de lo objetivo, el mundo que compartimos con los otros seres humanos, está cargado de una subjetividad radical, que empieza por el mismísimo lenguaje, ¿vale? Cuando yo le digo al otro, mira tú qué verde es ese árbol, ¿no?
Bueno, primero que mire donde yo estoy, primero que mire lo que yo estoy mirando, ¿vale? Ya de entrada, ¿no? Luego que entienda por árbol lo mismo que yo entiendo por árbol. Que el verde sea el verde que yo tengo en mi cabeza y que sea el que... Bueno, sí. Vamos a ver, sí. Vivimos en la fantasía de que compartimos un mundo objetivo simplemente porque nuestras relaciones sociales con los demás funcionan. Sí, o porque tenemos un lenguaje que nos creemos que es más común de lo que lo es, ¿no? Ahí está. Y Hay un lenguaje, justamente, obviamente, aunque compartimos el lenguaje en cuanto código, ¿no? Eh, luego la subjetividad está totalmente servida en el lenguaje claro, también. la referencia de ese código, la referencia de esos signos que utilizamos en el lenguaje, no está tan claro que estemos hablando de las mismas cosas, ni muchísimo menos. Es más, lo más probable es que no estemos hablando de las mismas cosas. Mm. Y esto, compañeras, es muy viejo también, ¿eh? Esto ya lo decía Platón. Platón decía que eso que se llamaba filosofía, eso que él escribía, los diálogos y todas estas cosas, eso era para el vulgo, ¿eh? Porque las cosas de verdad importantes, atención a lo que os voy a decir, las cosas de verdad importantes no se pueden decir. Como mucho, el maestro las puede señalar, pero no hay lenguaje que pueda transmitir lo que el maestro está pensando a su discípulo. No existe. Y esto, compañeras, lo decía Platón. Para que nos hagamos una idea, cuando a veces pensamos en la filosofía y vemos a los griegos, esos tipos en alpargatas ahí ¿no? con túnica caminando por el ágora, ¿no? Cuidado, cuidado que estamos hablando ya a partir de Platón de filosofía mayor, mayúscula, ¿vale? Es decir, él ya era consciente, los sofistas ya eran conscientes de los límites del lenguaje y de la tremenda subjetividad a la que de forma radical estamos atados en nuestras relaciones con los demás. Continúa, Magda. Pero de todas formas, desde la desde la subjetividad, lo que hacemos es intentar el esfuerzo de llegar a la subjetividad de los otros para ampliar el mundo o el conocimiento, ¿no? Claro, cuando nosotros intentamos, cuando decimos que intentamos comprender al otro, ¿no? Cuando nosotros decimos intentamos empatizar en lo afectivo o en lo intelectual, cuando hacemos el esfuerzo por comprender el argumento del otro, lo que estamos tratando es de alcanzar una posición objetiva. Pero, ¿objetivo qué quiere decir? Bueno, pues que los dos estamos viendo la misma cosa. Eso no quiere decir que lo que los dos estamos viendo sea lo que hay en el mundo, ¿eh? Porque puede haber una tercera persona que no comparta al 100% lo que nosotros hemos convenido. Pero de alguna manera, las comunidades, a través del lenguaje y a través de su práctica política y cotidiana, construyen un sentido común y construyen una manera de representarse y de ver el mundo a su alrededor. Esto es lo que llamamos objetivo. La máxima expresión de esa objetividad es la ciencia, creo yo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Es decir, la máxima expresión que nosotros podemos tener actualmente de ese esfuerzo por construir una objetividad fuera de nosotros es la actividad científica. Y así todo, a poco que rascas, hasta la actividad científica hace agua de subjetividad por todos lados, ¿no? Sí, pero y sin embargo es un esfuerzo deliberado, digamos, lo que pasa es que la ciencia tiene la virtud, igual que la filosofía,
de ser esfuerzos deliberados y conscientes por alcanzar esa objetividad. Desde la definición de los términos, la definición del método de trabajo, ¿no? Es decir, compartir, digamos, y ponernos de acuerdo con todo eso. Pero lo que nos diría un existencialista, lo que nos diría Sartre es, sí, pero en el momento en el que te olvides de que no es más que una construcción subjetiva, vas a cometer el gravísimo error de poner la carreta delante de los caballos. Vas a cometer el gravísimo error de creerte que lo que estás viendo es el mundo, es la realidad, y no una construcción más o menos subjetiva y compartida de esa realidad. Eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Es decir, hay un realismo ingenuo, que también a veces tienen algunos científicos, hay un realismo ingenuo que pasa por asumir que eso que hay ahí fuera y que hemos clasificado y categorizado y sometido a leyes, incluidas las mismas leyes, son el mundo, ¿no? El existencialista nos diría, cuidado que por ahí vas a empezar a patinar, ¿no? Sí. Es lo que se habla del mapa y el territorio, ¿no? Eso es. Adelante, Magda. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto que al elegirse, elige a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir mal. Lo que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Dice, cuando nosotros elegimos, nosotros, aunque pensemos que estamos eligiendo solo de la forma más egoísta y más miserable, solo para nosotros mismos, bueno, estaremos de acuerdo en que, salvo alguna enfermedad propia de diván, lo que queremos es, bueno, pues el bien para nosotros. Bien, pues en el mismo momento en el que nosotros estamos tomando esa decisión, estamos haciendo una elección categórica con respecto al resto de la humanidad, aunque a veces por mala fe o por propia miseria humana digamos que no, pero lo estamos haciendo, estamos diciendo, así es como deberían ser las cosas. Continúa. Si por otra parte la existencia precede a la esencia y nosotros quisiéramos existir al mismo tiempo que modelamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera. Si soy obrero y elijo adherirme a un sindicato cristiano en lugar de ser comunista, si por esta adhesión quiero indicar que la resignación es en el fondo la solución que conviene al hombre, que el reino del hombre no está en la tierra, no comprometo solamente mi caso. Quiero ser un resignado para todos. En consecuencia, mi proceder ha comprometido a la humanidad entera. Daos cuenta qué tremendo, ¿no? Dice, ¿tú te crees que esa decisión es tuya? No, esa decisión no es tuya. Cuando tú tomas esa decisión, estás comprometiendo a la humanidad entera. Es más, vas a querer que tu vecino te dé la razón, se vea en tu imagen, te reconozca y haga lo mismo que tú, ¿verdad? Y vas a querer que tus hijos hagan lo mismo que tú. Bueno, pues bien, esas pequeñas decisiones, nos dice Sartre, son nuestra responsabilidad y son nuestra responsabilidad mucho mayor porque siempre comprometen a la humanidad entera. Gracias, Magda. Monse, y si quiero, hecho más individual, casarme, tener hijos. Y si quiero, hecho más individual, casarme, tener hijos, aun si mi casamiento depende únicamente de mi situación o de mi pasión o de mi deseo, con esto no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera en la vía de la monogamia. Así soy responsable para mí mismo y para todos.
y creo cierta imagen del hombre que yo elijo. Eligiéndome, elijo al hombre. Esto permite comprender lo que se oculta bajo palabras un tanto grandilocuentes como angustia, desamparo, desesperación. Como verán ustedes, es sumamente sencillo. Ante todo, ¿qué se entiende por angustia? Nos dice Sartre, dice, es que cuando yo elijo, o elijo casarme, o elijo no casarme, o elijo tener hijos, o elijo no tener hijos, ¿vale? Independientemente de que yo lo haga por mi pasión, por mi deseo, no, perdona, yo estoy encaminando a la humanidad entera en una vía. En mi ejemplo, en mi ejemplar humano, en mi acción al lado de los demás, yo estoy construyendo un camino, no solamente para mí, sino para los que tengo al lado mío y a los que vienen detrás. Yo soy responsable para mí mismo y para todos y fabrico una imagen del ser humano que yo elijo. Y eligiéndome a mí, elijo al ser humano, elijo a la humanidad en su conjunto. Claro, afortunadamente la mayoría de nosotras no somos conscientes de esto, ¿vale? Y entonces, como no lo somos, vivimos happy camper, ¿no? Y vamos por el mundo, ¿no? Pensando que, bueno, y además como el neoliberalismo te explica que si quieres puedes, ¿no? Tal. Pero claro, en el momento en el que tomas conciencia de esto, claro, ¿cómo no sentir angustia ante esa responsabilidad? Vamos a ver en qué consiste, qué se entiende por angustia. Adelante, Monse. La angustia. El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el hombre que se compromete y se da cuenta de que es no solo él el que elige ser, sino también un legislador que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera. No puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. Ciertamente, hay muchos que no están angustiados, pero nosotros pretendemos que enmascaran su propia angustia, que la huyen. En verdad, muchos creen al obrar que solo se comprometen a sí mismos y cuando se les dice, pero si todo el mundo procediera así, se encogen de hombros y contestan, no todo el mundo procede así. Pero en verdad hay que preguntarse siempre, ¿qué sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo? Y no se escapa uno de este pensamiento inquietante, sino por una especial de mala fe. Sino por una especie de mala Por fe. una especie de mala fe. El que miente, bueno, se oye bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Ya lo han arreglado. El que miente y se excusa declarando, todo el mundo no procede así, es alguien que no está bien con su conciencia, porque el hecho de mentir implica un valor universal atribuido a la mentira. Aun cuando la angustia se enmascara, aparece. En esta angustia, la que Kierkegaard Es esta angustia. es esta angustia la que Kierkegaard llamada la angustia de Abraham. Conocen ustedes la historia. Un ángel ha ordenado a Abraham sacrificar a su hijo. Todo anda bien si es verdaderamente un ángel el que ha venido y le ha dicho, tú eres Abraham, sacrificarás a tu hijo. Pero cada cual puede preguntarse, ante todo, ¿es en verdad un ángel y yo soy en verdad Abraham? ¿Quién me lo prueba? Había una loca que tenía alucinaciones. Le hablaban por teléfono y le daban órdenes. El médico le preguntó, ¿pero quién es el que le habla? Ella contestó, dice que es Dios. ¿Y qué es lo que le probaba en efecto que fuera Dios? Si un ángel viene a mí, ¿qué me prueba que es un ángel? ¿Qué me prueba que es un ángel? El problema de Abraham es un problema serio, ¿no? Dice, bueno, dice Sartre, dice, oye, si es Dios el que te está hablando, no hay ningún problema, ¿vale? Pero, ¿y si no lo es? ¿Eh? ¿Y si no lo es? Tú tienes una responsabilidad sobre tu acción. Continúa, Monse. Y si oigo voces, ¿qué me prueba que vienen del cielo y no del infierno, o del subconsciente, o de un estado patológico? ¿Quién prueba que se dirigen a mí? ¿Quién me prueba
que soy yo el realmente señalado para imponer mi concepción del hombre y mi elección a la humanidad? No Cuando yo digo que voy a practicar el celibato o la monogamia o la poligamia o me voy a afiliar al Partido Comunista o voy a ser militante cristiano pro vida, ¿quién me prueba que soy yo el señalado para imponer mi concepción del ser humano y mi elección a la humanidad? Cuidado con la carga de profundidad que tiene esta pregunta. ¿Eh? ¿Quién me prueba que soy yo el señalado para imponer mi concepción del ser humano y mi elección a la humanidad? Ojalá se hiciera mucha gente esta pregunta. Aquí entendéis por qué este pobre hombre era tan odiado ya desde su tierna infancia por todo el mundo, ¿no? Son preguntas muy duras, son preguntas muy duras. Continuamos. No encontraré jamás ninguna prueba, ningún signo para convencerme de ello. Si una voz se dirige a mí, siempre seré yo quien decida que esta voz es la voz del ángel, si considero que tal o cual acto es bueno. Soy yo el que elegiré decir que este acto es bueno y no malo. Nadie me designa para ser Abraham, y sin embargo estoy obligado a cada instante a hacer actos ejemplares. Todo ocurre como si, para todo hombre, toda la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que hace y se ajustara a lo que hace. Y cada hombre debe decirse, ¿soy yo quien tiene derecho de obrar de tal manera que la humanidad se ajuste a mis actos? Tremendo párrafo, tremendo párrafo. Dice, ¿quién me prueba que la idea que yo tengo en la cabeza es la adecuada? ¿Quién me prueba que soy yo el señalado para decirle a los demás lo que deben hacer? No encontraré, esta es la cuestión de fondo, ¿vale? Esta es la cuestión, Prueba. que no encontraré jamás ninguna prueba. Si alguien se dirige a mí, si algo he pensado que es bueno para mí y para los demás, siempre seré yo quien decida, siempre. Si considero que tal o cual acto es bueno, soy yo el que elegiré decir que ese acto es bueno o malo. Nadie me designa para ser Abraham y sin embargo, estoy obligado a cada instante a hacer actos ejemplares. No se trata de que ahora, ay, no, como yo no sé si fui el elegido o no, entonces yo voy a dejar que otros decidan por mí. Falso. En el momento en el que dejas que otros decidan por ti, has elegido que otro diga qué es lo bueno o lo que es malo. Nada nos libra de esa responsabilidad. Y lo tremendo de esto que Sartre descubre, lo tremendo que descubre el existencialismo en esta constitución humana, es que somos responsables de nuestros actos para con nosotros mismos y para con la humanidad entera. Y además, no podemos renunciar a esa responsabilidad. Claro, ¿cómo no sentir angustia? De ahí la angustia, eso iba a decir. Habría que ser muy necio, habría que ser muy imbécil para no sentir angustia de pronto ante la toma de conciencia de esto que acabamos de descubrir. Dice, todo ocurre como si para todo ser humano la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que hace. Y cada ser humano debe decirse, ¿soy yo quien tiene derecho a obrar de esta manera, de tal manera que la humanidad entera se ajuste a lo que yo pienso que debe hacerse? Hay una escuela psicopatológica, bueno, cercana obviamente al psicoanálisis, que dice que la angustia es el sentimiento más verdadero que existe.
por encima de la tristeza, de la rabia, ¿no? La angustia como lo más verdadero, lo más... Claro, claro. Una duda que estoy todo el rato pensando. Adelante. Menos mal que os vi en diferido, porque si no estaría aquí yo más perdida. A ver, no. Todo el rato me viene una idea, ¿no? Eh, para mí, esta angustia tiene un factor corrector, ¿no? Y es tu clase social y el peso que tú tienes en tu comunidad. Quizá lo busco para tener menos angustia, no sé. Y quiero decir, aquellas personas que realmente tienen poder y capacidad de decisión, para mí, tienen un factor mucho más preponderante en esta angustia. Lo que pasa es que a lo mejor son menos conscientes que otros que ocupan menos posturas de poder. Claro, claro, claro. Más preponderante te refieres con respecto a su repercusión en que sus Claro, acciones tienen claro, en sobre la los toma de demás. Claro, decisiones, en claro. el ejercicio del poder, en la propiedad de los recursos, hablo así, ¿no? Esto Bertrand Russell, que no era ningún existencialista, lo decía más o menos de la siguiente manera. Dice, todo imbécil está muy seguro de lo que piensa, ¿vale? Es decir, mientras que las personas más inteligentes estamos siempre llenas de dudas, ¿no? Claro. Claro, bueno, pues esta es una tragedia. Seguramente nuestro amigo, el compañero Milei, no tiene ninguna duda con respecto a lo que está haciendo, ¿no? Es decir, y cualquier persona un poco sensata estaría aterrorizada Exacto. ante ciertos planteamientos. Bueno, pues esa es una de las tragedias, digamos, de la política. De ahí la importancia de que las personas sensatas y las personas prudentes no nos desentendamos Ya. de la actividad colectiva y de la actividad política, porque al final queda en manos de los más necios y Sí, sí. de los más arrogantes y de los más irresponsables, ¿no? Mm. Eh, Pero es que la angustia tiene un componente paralizante, ya sé que Sartre no pretende decir eso, ¿vale? claro, Pero si no contrarrestas un poco ese componente de inacción, claro, se vuelve contra ti esta conciencia, claro, es claro. lo que quiero decir. No, es así, eso es tal cual, tal cual. Por eso el comunismo dogmático de su época, podríamos decir la escolástica, ¿no? La escolástica marxista de su época, le echaba en cara a Sartre de decir, tío, es que tú con este planteamiento así no vendes el caballo, machote. Sí, es que, claro, tú desactivas la acción. A ver quién es el que se sube a la barricada a tirar piedras cuando tú estás Claro. diciéndole piensa en las consecuencias de tus actos, ¿no? Bueno, sí, claro, evidentemente. Ahí tenemos un problema. De esto va a hablar ahora, de esto va a hablar ahora en la siguiente línea. Gracias, Pilar. ¿No? Adelante, Monse, continúa. Y Y si si no no se, se di- dice esto, y si no se dice esto, es porque se enmascara su angustia. No se trata aquí de una angustia que conduzca al quietismo, a la inacción. Se trata de una simple angustia que conocen todos los que han tenido responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un jefe militar toma la responsabilidad de un ataque y envía cierto número de hombres a la muerte, elige hacerlo y elige él solo. Sin duda hay órdenes superiores, pero son demasiado amplias y se impone una interpretación que proviene de él. Y de esta interpretación depende la vida de 14 o 20 hombres. No se puede dejar de tener en la decisión que toma cierta angustia. Todos los jefes conocen esta angustia. Esto no les impide obrar. Al contrario, es la condición misma de su acción porque esto supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades y cuando eligen una, se dan cuenta de que solo tienen valor porque ha sido la elegida. Y esta especie de angustia, que es la que describe el existencialismo, veremos que se explica además por una responsabilidad directa frente a los otros hombres que compromete. esta angustia precisamente surge no de que es una mera decisión con consecuencias individuales. No, si fuera eso, sería muy fácil. Si solo me afectara a mí, sería muy fácil. El problema es que cualquier persona sensata es consciente de que su decisión
afecta la vida de todos los que tiene a su alrededor. Gracias, Monse. Pilar, continúa tú, por favor. No es una cortina. Espera, que he quitado la mirada y ahora no me veo. No veo dónde estoy, quiero decir. No Espera. es una cortina que nos... Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. Vale, vale. No es una cortina que nos separa de la acción, sino que forma parte de la acción misma. Y cuando se habla de desamparo, expresión cara a Heidegger, queremos decir solamente que Dios no existe y que de esto hay que sacar las últimas consecuencias. El existencialismo se opone decididamente a cierto tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor gasto posible. Cuando hacia 1880 algunos profesores franceses trataron de constituir una moral laica, dijeron más o menos esto: Dios es una hipótesis inútil y costosa. Nosotros la suprimimos, pero es necesario, sin embargo, para que haya una moral, una sociedad, un mundo vigilado, que ciertos valores se tomen en serio y se consideren como existentes a priori. Es necesario que sea obligatorio a priori que sea uno honrado, que no mienta, que no pegue a su mujer, que tenga hijos, etcétera, etcétera. Digamos, diría un ilustrado, a un buen déspota ilustrado, diría, es que no se puede dejar solo a la gente, macho. Si quitamos a Dios, pues hay que darles, ¿no? Como diría Rousseau, hay que darles una religión civil. ¿eh? Tienen que tener una fe, una confianza en ciertos valores, porque es que si no el personal se nos desmadra. ¿vale? Sí. Bueno, y si quitamos la culpa, apaguémonos. Si quitamos la culpa, sí. Haremos, por lo tanto, un pequeño trabajo que permitirá demostrar que estos valores existen, a pesar de todo, inscritos en un cielo inteligible, aunque por otra parte Dios no exista. Dicho en otra forma, y es, según creo yo, la tendencia de todo lo que se llama en Francia radicalismo, nada se cambiará aunque Dios no exista. Encontraremos las mismas normas de honradez, de progreso, de humanismo, y habremos hecho de Dios una hipótesis superada que morirá tranquilamente y por sí misma. El existencialista, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. Ya no se puede tener el bien a priori, porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir. Detente un momento, detente un momento. ¿Os dais cuenta la potencia que tiene lo que estamos hablando? Madre mía. Nos dice, claro, dice, cuando nos cargamos a Dios, entonces automáticamente diríamos los social bien pensantes, dicen, bueno, no, hombre, no, tenemos que recuperar el concepto del bien y demostrar que, bueno, pues que hay que ser honrado, que no hay que matar a los niños, que a la mujer no se le pega, ¿no? Que no hay que robar, sobre todo Hay que traer hijos al mundo, que hay lo que ha puesto traer como eso al ejemplo. mundo. Tela. Insisto que sobre todo no hay que robar, que la propiedad es sagrada. ¿No? En fin, hay que mantener unos ciertos valores porque, chicos, pues si no, esto es Sodoma y Gomorra, ¿no? Claro, y dice Sartre, dice, claro, esto con el existencialismo pues no casa muy bien, ¿vale? Porque el existencialista, por el contrario, dice que sí, es verdad, esto de que Dios no exista es muy incómodo, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un mundo platónico, en un cielo inteligible. Ya no se puede tener el bien a priori, porque no hay más conciencia infinita y perfecta que lo pueda pensar. Ya no existe ese ser privilegiado que nos pueda decir dónde está el bien, dónde está el mal. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, ni que haya que ser honrado o que no haya que mentir. Y ahora me voy al pico de la mesa. ¿Qué otra cosa que esto que estamos hablando es la mismísima condición de posibilidad de la democracia y de la vida en libertad? Precisamente, hemos descubierto que Dios no existe y además hemos descubierto que los conceptos, que las ideas platónicas tampoco.
Bien, pues, pero además hemos descubierto que estamos arrojados constitutivamente a un mundo en el que no tenemos más remedio que tomar decisiones. Y además estamos arrojados a un mundo en el que convivimos con otros como nosotros, que también viven angustiados porque son conscientes de que no tienen más remedio que tomar decisiones. Pues bien, esas son las condiciones de arranque, de posibilidad, las condiciones fácticas para construir un mundo entre iguales y en libertad. En esa libertad de toma de decisiones que tenemos que compartir con esos otros con los que convivimos y con los que juntos nos vemos abocados a construir un mundo objetivo, a construir un mundo de cosas, de relaciones, de significados que podemos hacer de dos maneras. O tratando a los demás como cosas, como medios, machacándolos e instrumentalizándolos en nuestro beneficio privado y miserable, o considerando a los otros también como fines en sí mismos, como otras libertades que tienen que convivir junto conmigo y construir entre todos un mundo posible en el que todos podamos llevar adelante nuestros proyectos, nuestros destinos deseados, junto y gracias a los otros que tenemos al lado. ¿Qué mejor definición de libertad y de democracia podíamos encontrarnos? No es otra que la de Marx, ¿eh? Solo que 100 años después y muy matizada, y después de haber pasado por el psicoanálisis también, claro, porque Sartre también es heredero de la tradición psicoanalítica, y que a partir de la Segunda Guerra Mundial nos plantea, ¿esa democracia es posible? Sí, a partir de la asunción de la responsabilidad, de la que no tenemos escapatoria. Aquí solamente podemos elegir si queremos asumir nuestro proyecto o dejamos ser instrumento, dejamos que se nos utilice para los proyectos de otros. No hay más, ¿eh? Hay que tener mucha mala fe, dirá Simone de Beauvoir, hay que tener mucha mala fe para ignorar esta responsabilidad y dejar que nuestro destino lo dibuje otro. ¿Vale? Volvemos a la pantalla. De todas formas, con todo el tema del individualismo y el neoliberalismo, hay una evasión absoluta de la responsabilidad. Claro. Pero absoluta. De eso De la responsabilidad afectiva, de la responsabilidad económica, de la responsabilidad de la contaminación, me refiero tanto de empresas como individuos. Totalmente. O sea, la gente tiene, la mayoría de la gente, el echar la culpa al otro, a la otra, o al contexto, o al político de turno, que evidentemente es verdad que hay un contexto, pero con esto de la individualidad y que tienes que estar siempre sonriendo y lo tuyo es lo primero, y pues hay proyecto, precisamente digamos, es todo lo contrario, hay un narcisismo, hay un individualismo, hay una búsqueda de excusas infinitas para no ser responsable con el otro, ni con uno mismo. Eso es. Ese proyecto neoliberal lo que hace es poner la ideología que permite que las personas se dejen someter a los proyectos de cuatro iluminados, ¿no? Bien, pues lo que nos dice el existencialismo es, eso que estás haciendo
no solamente es un error, sino que compromete a la humanidad en su conjunto. Eres responsable de permitir que eso esté ocurriendo. Continúa, por favor, Pilar. Puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres, Dostoyevski escribe: si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe, y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra ante todo excusas. Si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar la referencia a una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. Hay condicionamientos, pero no hay determinismo. Claro. ¿Vale? En cualquier situación, siempre el sujeto tiene la posibilidad de elegir o de transigir con la presión que está recibiendo del medio. Adelante, Eva. Si por otra parte Dios no existe, Si por otra parte Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo. Y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. El existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por consecuencia es una excusa. Piensa que el hombre es responsable de su pasión. El existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra que lo oriente, porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa, pues, que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre. Punch ha dicho en un artículo muy hermoso: el hombre es el porvenir del hombre. Es perfectamente exacto. Solo que si se entiende por esto que ese porvenir está inscrito en el cielo, que Dios lo ve, entonces es falso, porque ya no sería ni siquiera un porvenir. Si se entiende que, sea cual fuere el hombre que aparece, hay un porvenir por hacer, un porvenir virgen que lo espera, entonces es exacto. En tal caso, está uno desamparado. Para dar un ejemplo que permita comprender mejor lo que es el desamparo, citaré el caso de uno de mis alumnos que me vino a ver en las siguientes circunstancias. Su padre se había peleado con la madre y tendía al colaboracionismo. Su hermano mayor había sido muerto en la ofensiva alemana de 1940. Y este joven, con sentimientos un poco primitivos, pero generosos, quería vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligida por la semitraición del padre y por la muerte del hijo mayor, y su único consuelo era él. Este joven tenía en ese momento la elección de partir para Inglaterra y entrar en las fuerzas francesas libres, es decir, abandonar a su madre, o bien de permanecer al lado de su madre y ayudarla a vivir. Se daba cuenta perfectamente de que esta mujer solo vivía para él y que su desaparición y tal vez su muerte la hundiría en la desesperación. También se daba cuenta de que en el fondo, concretamente, cada acto que llevaba a cabo con respecto a su madre tenía otro correspondiente en el sentido de que la ayudaba a vivir.
mientras que cada acto que llevaba a cabo para partir y combatir era un acto ambiguo que podía perderse en la arena, sin servir para nada. Por ejemplo, al partir para Inglaterra, podía permanecer indefinidamente al pasar por España en un campo español. Podía llegar a Inglaterra o a Argel y ser puesto en un escritorio para redactar documentos. En consecuencia, se encontraba frente a dos tipos de acción muy diferentes. Una concreta, inmediata, pero que se dirigía a un solo individuo, y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente más vasto, a una colectividad nacional, pero que era por eso mismo ambigua y que podía ser interrumpida en el camino. Al mismo tiempo, dudaba entre dos tipos de moral. Nos dice, Por, por un lado, la decisión que yo pueda tomar, o que este muchacho podía tomar, podía afectar a un ámbito más pequeño o un ámbito más amplio de la gente que tengo a mi alrededor, ¿no? Pero además, este muchacho es consciente de que sea cual sea la decisión que tome, tiene consecuencias. No estamos ante un problema moral infantil de esto de ¿qué quieres? El ¿Dolor o felicidad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cualquier decisión que tome va a tener que pagar un alto precio. Cualquiera que tome, ¿vale? Y además, esa decisión va a afectar a ámbitos diferentes de los que tiene a su alrededor. Continúa, pero además, por una parte, una moral de simpatía, de devoción personal, y por otra, una moral más amplia, pero de eficacia más discutible. Había que elegir entre las dos. ¿Quién podía ayudarlo a elegir? ¿La doctrina cristiana? No, la doctrina cristiana dice, sed caritativos, amad a vuestro prójimo, sacrificaos por los demás, elegid el camino más estrecho, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el camino más estrecho? ¿A quién hay que amar como a un hermano? ¿Al soldado o a la madre? ¿Cuál es la utilidad mayor? ¿La utilidad vaga de combatir en un conjunto o la utilidad precisa de ayudar a un ser a vivir? ¿Quién puede decidir a priori? Nadie. Ninguna moral inscrita puede decirlo. La moral kantiana dice, no tratéis jamás a los demás como medios, sino como fines. Muy bien. Si vivo al lado de mi madre, la trataré como fin y no como medio. Pero este hecho me pone en peligro de tratar como medios a los que combaten en torno mío. Y recíprocamente, si me uno a los que combaten, los trataré como fin. Y este hecho me pone en peligro de tratar a mi madre como medio. Si los valores son vagos y si son siempre demasiado vastos para el caso preciso y concreto que consideramos, solo nos queda fiarnos de nuestros instintos. Es lo que ha tratado de hacer este joven. Y cuando lo vi, decía, en el fondo, lo que importa es el sentimiento. Debería elegir lo que me empuja verdaderamente en cierta dirección. Si siento que amo a mi madre lo bastante para sacrificarle el resto, mi deseo de venganza, mi deseo de acción, mi deseo de aventura, me quedo al lado de ella. Si, al contrario, siento que mi amor por mi madre no es suficiente, parto. Pero ¿cómo determinar el valor de un sentimiento? ¿Qué es lo que constituía el valor de su sentimiento hacia la madre? Precisamente el hecho de que se quedaba por ella. Puedo decir, quiero lo bastante a tal amigo para sacrificarle tal suma de dinero. No puedo decirlo si no lo he hecho. Puedo decir, quiero lo bastante a mi madre para quedarme junto a ella, si me he quedado junto a ella. No puedo determinar el valor de este afecto si no he hecho precisamente un acto que lo ratifica y lo define. Ahora bien, como exijo a este afecto justificar mi acto, me encuentro encerrado
en un círculo vicioso. Me encuentro encerrado en un círculo vicioso. Lo dejamos aquí. Ujú. Es decir, el ejemplo que está poniendo Sartre nos pone ante la evidencia de que en las decisiones humanas realmente no tengo criterios fuera de mí mismo para elegir por un camino o por otro. En todo momento, cuando yo tomo esa decisión, no tengo dónde aferrarme. Y si busco el aferrarme fuera, si lo busco en el cura, si lo busco en mi amigo, si lo busco en mi padre, si lo busco en el psicólogo, lo que estoy es buscando el cura, el amigo, el psicólogo, A Dios. Estoy que me buscando a diga, Dios. claro, que me diga lo que yo quiero que me diga, ¿eh? Porque como me diga lo que yo no quiero que me diga, entonces me voy a otro, me voy a buscar No, el pues consejo. estoy en Yo haciendo me otro. voy a poner... ay, perdón. No, que estoy No, no. haciendo una suposición de que existe una elección buena y una mala. Claro, Y está en algún lugar ese saber y alguien tiene ese saber que te va a decir, que te lo va a decir. hagas lo que hagas. Muy bien. Muy bien. Bueno, compañeras, espero que estas páginas que hemos leído A mí me han encantado. os hayan Me han llenado. parecido Sí, súper potentes. Y te hace pensar, sí. la semana que viene terminamos este texto ya para despedirnos de las fiestas llenos de sentido de responsabilidad para De con... angustia. De angustia. De angustia. Angustiados. Lleno de angustia. Angustiados. De la que nos va a movilizar. De la buena. Buena semana, compañeras. Cuidaos mucho. Buenas noches. Buena semana. Buena Buena semana. buena Chao. semana. Adiós, adiós. Adiós.